Good afternoon. Good morning, everyone, and thank you so much for joining us today. My name is Gisela Hansen, and I am the coordinator of DiaNova International at DiaNova. We hold a firm commitment to addressing issues related to drugs, health, equality, and inclusion through the lens of human rights and professional ethics. Today's webinar takes place at a time when communication truly matters. We live in a world increasingly driven by clickbait, simplified narratives, and polarizing discourses. But when we talk about gender-based violence and substance use, these narratives are not just inaccurate, they can be deeply harmful. The way we communicate, words, images, frames we choose has a direct impact on people's lives. It can build empathy and understanding, or it can reinforce stigma and inclusion. So today we want to pause, reflect, and think critically about how we tell these stories. In this seminar, we aim to identify the narratives that may cause harm, understand why they do so, and build alternatives that promote ethics, inclusion, and human rights. We will be together for 1 hour, which I know may feel short given the depth of this topic, but our goal today is to bring this conversation to the table, to open up a necessary dialogue that we will continue to unpack and deepen in the coming month, especially in 2026. I want to thank everyone here, especially I want to express my deep gratitude to our amazing speakers, whose expertise and commitment inspire us to rethink how we communicate about gender violence and the intersection of gender-based violence and drug use. With that, let me briefly introduce our speakers today. First of all, I will change to Spanish language now. En primer lugar, me gustaría presentaros a Ana Burgos García. Ella es antropóloga, periodista especializada en género, violencias sexuales y uso de drogas. Actualmente trabaja en la Fundación Salud y Comunidad, donde coordina el proyecto Malva, centrado en incorporar la perspectiva de género en el ámbito de las drogas, y el Observatorio Noctámbulas, dedicado a la prevención de violencias sexuales en contextos de ocio nocturno. Bienvenida, Ana. También Gracias. tenemos a Camila Albuja, es periodista especializada en género, medio ambiente y derechos humanos. Ha colaborado con organizaciones internacionales como el Pulitzer Center, FES Yildiz, Climate Tracker y la Fundación Rosa Luxemburg. Coordina campañas digitales y es fundadora de Waki Ambiental. Su trabajo ha sido reconocido por el premio Semillera y el premio WITH Festival. Bienvenida, Camila, gracias por estar. Hola, muchas gracias por la invitación. También presentar a María José Escañelo. Ella es psicóloga, consultora e investigadora en derechos, género y diversidad. Es fundadora y directora de MSN Consultorías con más de 15 años, acompañando organizaciones y organismos internacionales en procesos de formación e inclusión. Buenos días, María José. También contamos con, now I will introduce, sorry, change the language again, Ashley Hyland. Ashley brings her expertise in education, advocacy, and policy on substance use, health, and stigma. Representing CAPSA, she works to challenge polarizing narratives and promote compassion and evidence-based understanding. Thank you for being here, Ashley. Welcome. And Juan Fernández Ochoa. Juan leads campaigns and communication at the International Drugs Policy Consortium, IDPC, directing the global support and punish campaigns, promoting drug policies rooted in dignity and justice. Welcome, Juan, and thank you for joining us today, too. Thanks for having me. We are truly honored to have each of you with us, and thank you for your time, your insight, and your generosity, and above all, for your time, because I know that all agendas are packed. So thank you for being here. And to begin, I would like to open with a very broad but fundamental question that helps to ground today's dialogue. What do we understand by ethical communication when we talk about gender-based violence and substance use? Maybe it's a very broad question, but it will help us to ground the conversation. María José, would you like to start? Sí. ¿Sí se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, bueno, a ver, creo que la pregunta, digamos, que nos reúne hoy es muy compleja y por otra parte quizás también puede ser más simple de lo que creemos. Em, en mi caso, quería recordar un poco, digamos, cómo llegamos a conocernos con Gisela y con este proyecto,
porque creo que tiene que ver también con cómo hacemos una comunicación ética desde quienes escribimos, comunicamos en nuestras redes. En mi caso, escribo a diario en LinkedIn y generalmente busco caminos donde quizás frente a hechos que pueden ser complejos, que nos generan contradicciones, que la sociedad hoy nos está buscando generar brechas, busco generar otros impactos donde haya comunicación, donde haya diálogo, y hubo un posteo que se viralizó, que era en relación a una noticia de Argentina sobre una empresa que había, digamos, hecho una campaña de comunicación con a partir, digamos, en estaciones de servicio, cuando le molestaba algo que decía una mujer, las metía en una bolsa. Y bueno, fue una campaña que se viralizó en TikTok y fue muy cuestionada. Yo soy uruguaya, pero en Uruguay no llega mucho de lo que pasa en otros países. Y bueno, y realicé un posteo que quizás un poco, digamos, abrió bastante porque logró llegar a personas que respondieron a ese post de formas quizás irónicas, de formas que no generaban encuentro, y aún así mi perspectiva fue generar encuentros desde una comunicación ética. Por un lado, proponía que, bueno, que las publicidades es importante pensarlas, y la comunicación de periodistas, pensarlas desde una perspectiva de género interseccional, y que no solo, digamos, busque determinado impacto social, sino poder, bueno, pensar que nunca podemos reducir a un hecho humorístico algo que quizás en realidad es parte de los problemas que tenemos en Latinoamérica y en el mundo, como encontrar a mujeres asesinadas estando, digamos, en bolsas, digamos, como representaba el anuncio. Entonces, saliendo un poco de esas formas de comunicar, pensaba en la responsabilidad colectiva también de las marcas, en las marcas empleadoras, ¿no? En cómo, incluso siendo creado, se comentó que lo había creado una mujer, en realidad poder reflexionar de que todas las personas vivimos llenas de estereotipos, de sesgos, y aún así tenemos que ver cómo nos comunicamos desde una visión, una misión que no responda a cuestiones individuales, sino que se busquen, a partir de equipos diversos, construir mensajes que nos cuestionemos qué estamos generando, qué estamos impactando y qué responsabilidad tenemos en esta comunicación ética, en el caso, por ejemplo, de lo que es la violencia basada en género y la violencia, en este caso, hacia las mujeres. Entonces, frente a varias respuestas de tanto de varones como de mujeres incluso, em, bueno, que no veían como que fuera algo, que veían como que era algo inocuo esta publicidad, en realidad logramos cuestionar y mostrar que, bueno, que precisamos otras herramientas de comunicación que nos permitan encuentros, que en realidad nos permitan cuidar, contextualizar, Ujú. no culpabilizar, y empezar a romper algunos Claro, estereotipos y animarnos a eso. muy Así que bien. bueno, por ahí, digamos, son las primeras cosas que puedo decir sobre esta Sí, comunicación ética que buscamos. muchas gracias, María José. Juan. Thanks so much, Gisela, and again for the invitation. There's so much in what Maria Jose has already shared that resonates with what I was going to share. And I think this like dichotomy between like it is at the same time complex, but also so simple. For me, primarily this is about being truthful, but also being caring. Like and knowing that we're not communicating about things, we're communicating about people. And people who are not just hopeless victims that deserve pity or rescue or policing, but people with full agency, people with rights, and people who are from very diverse and complex life experiences. And we need to honor that complexity in ways that
encourage empathy and change, because we don't want to continue seeing these conditions of violence that Maria Jose has very briefly mentioned. So just three ideas that come to mind. One is about always humanizing rather than dehumanizing. And so focus on the person, focus on people and not the circumstances that they're in. And so that's why IDPC and with the Support and Punish, we encourage people not to talk about addicts or convicts, but like people who use drugs or people who have been incarcerated, because the humanizing language otherizes, and that otherization and dehumanization then invites punishment and denial of care. Another one is always thinking about power, uh, assuming that drugs and violence are sort of a natural combo that is in the social actually promotes a lack of accountability when violence does indeed occur. But also the denial of care, because it means that women who use drugs are often not accepted, for example, in shelters because they're drug users and thus they're considered like a risk for other people. So this is about holding complexity and doing so without equivocating. It is it is really common to see how once we have sort of one's messages deem somebody to use drugs, for example, then blame is shifted onto that person as if that person sort of suddenly became deserving of whatever harm comes to them. And that's particularly the case with women and gender diverse people. So knowing that regardless of your drug use, you're still a human, you still have rights. And while drug use may entail an increase in vulnerability, that doesn't excuse or account for violence or harm. We deserve to always be considered in our full dignity and humanity. And those are some of the thoughts that come to mind. Thank you very much, Juan. Ashley? Yes, thank you so much for having me here today, and thank you to all the speakers and audience members. And so when I think about this question, what do we understand about ethical communication? I'm going to speak specifically more so around substance use health, but it does conflate so much when we talk about gender-based violence and what do we understand? And so I've been in this work for just shy of 10 years. And so what I understand is that ethical communication around substance use health is such a rarity. It's not something that we typically do see in the media. I've read thousands of articles. I've seen comment sections of those articles. I hear the way in which it influences conversation, how it's depicted in the news and the media. And so the fact that we're here today having this webinar to speak about ethical communication does suggest and has to build an understanding that we're talking about ethical communication because there really isn't many examples of this so far. And so when we think about unethical communication, why do we have this? Why does that exist? And so oftentimes it is because of stigma. And when we define stigma, this is CAPSA's definition, we actually define stigma as being false beliefs, not just negative ones, but false ones. And so when we think about when we spread false information, that in and of itself is unethical. And so this is a point of importance for us to challenge, where does that stigma come from? It can come from our language, right? It can come from labeling, but not even just the language, it's the content. What are we conflating in our messages? What story are we telling? And importantly, when we think about how substance use is communicated in the media, it is often presented as a social issue rather than being viewed as a matter of health and the health of all people. Substance use also gets framed as mainly being about illness. So when I say illness, I mean addiction, or more accurately known as substance use disorder. And so how we as CAPSA approach ethical communication around substance use health is in that name itself, substance use health.
speaking about the health of people, looking at substance use across an entire spectrum and understanding that health-focused, person-first, and stigma-free is how we need to be communicating. And how we action that approach is by partnering and collaborating with other organizations who are in this space so that we can provide education and information on why certain language is stigmatizing, unpacking and dismantling those beliefs that we often hear in the media, especially how substance use does get conflated as violent, people being violent if they use substances, or that they don't deserve care because they've used substances. And when we continue to perpetuate these stories, it goes just beyond what people read or hear about. What we communicate has a direct effect on people and their health. And that is why it's so important what we're talking about today. Thank you very much. Thank you, Ashley. Ana? Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio con vosotras. Bueno, a grandes rasgos y así a modo de titular, para mí una comunicación ética es aquella que no perpetúa, no reproduce y no produce estigma, sanción ni violencia de género, sino que hace esfuerzos conscientes para transformar la realidad en clave feminista, ¿no? En concreto, una comunicación ética es aquella que es consciente de que las representaciones sociales, todas estas representaciones que están en medios de comunicación, pero también las campañas preventivas de las propias entidades o de las propias administraciones, de relatos audiovisuales, estas representaciones están repletas de significados que están impregnando las prácticas, ¿no? Que decía también Ashley, y que por tanto tienen un papel clave para reforzar o por contra para transformar esas desigualdades, ¿no? Aterrizando en el campo que nos ocupa ahora, violencia de género y el uso de sustancias, una comunicación ética es aquella que analiza el sesgo patriarcal existente en las representaciones hegemónicas de las violencias y los usos de drogas y genera instrumentos para corregirlo. Es una comunicación que problematiza esos imaginarios sociales que vemos continuamente que están mirando a la sustancia para explicar la violencia, que están sancionando a las mujeres por usar drogas, que están culpabilizando a las víctimas y supervivientes de violencias, que están promoviendo la impunidad de los agresores o que están desdibujando la estructura desigual de género que produce y sostiene la violencia, ¿no? Una vez analizados y problematizados estos imaginarios, una comunicación ética es aquella que se nutre de fuentes informadas, de expertas en género, que desde perspectivas biopsicosociales analizan el fenómeno desesencializando la relación entre drogas y violencia, desbiomecalizando y despatologizando la mirada, y que atiende, por tanto, al género como un sistema de relaciones de poder que en intersección con otros ejes aumenta la probabilidad de sufrir violencia, ¿no? Esto lo digo, para mí es muy importante las fuentes porque es muy curioso que cuando entra el juego en la violencia, las sustancias psicoactivas, ¿no? De pronto recurrimos a expertos, si lo digo así, en masculino, en drogas, ¿no? A psiquiatras, a otros agentes del poder biomédico, generalmente ciegos al género, ¿no? Con un análisis ciego al género y nos olvidamos de la dimensión estructural, sociocultural y material de la violencia machista, ¿no? Entonces, y con esto termino, para terminar, una comunicación ética es aquella que reenfoca la mirada, que nos gradúa las gafas violetas para poner en evidencia la relación compleja y nunca causal del uso de droga y la violencia machista, ¿no? El uso de sustancias nos puede exponer aún más a violencias porque nos sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad social debido precisamente al estigma, actuaría así como antecedente o puede funcionar como un consecuente del uso de la violencia, ¿no? Como una estrategia de afrontamiento de los malestares de género y las agresiones asociadas. Pero en ningún caso es el origen de la violencia, ¿no? Una comunicación ética pondría este hecho en evidencia. Muchas gracias, Ana. Y qué importante que podamos, ¿no? Poner el foco realmente en las raíces, que creo que todas y todos lo estáis comentando. Solo un inciso muy rápido, el decirle, explicar a las personas asistentes que pueden poner sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas por si hay tiempo y podemos agregarlas o los panelistas pueden ir contestándola. Y paso la palabra a Camila para acabar esta primera ronda con esta primera pregunta. Ok, hola, ¿ahí me escuchan bien? Ok, Perfecto. súper. Genial. Sí, yo un poquito más quisiera entonces enfocarme, porque creo que ya hemos hablado un poco de lo que sería la comunicación ética, pero de dónde me surgió a mí como la necesidad de hablar de ello, o quizás también del vacío que existe en mi caso, donde ha sido mi trabajo enfocado dentro de la academia, ¿no?
Pues yo estudié periodismo, soy periodista y sentía que quienes hacíamos comunicación con enfoque de género éramos quienes teníamos un interés extra fuera de la malla curricular. Entonces, claro, un día pues me salió a mí el bichito de la curiosidad o también como de entender las violencias propias que me atravesaban y de empezar a buscar fuera del espacio académico talleres, formaciones con colectivos feministas, con diferentes organizaciones y un poco como que fue ahí donde entró esta curiosidad, pero no es algo que se dicte netamente dentro de los espacios universitarios, sobre todo en Ecuador, que por ejemplo tenemos la carrera de comunicación o periodismo. Entonces yo creo que la violencia parte desde ese punto, desde que desde una carrera tan amplia, no se hace una formación de cómo se deben cubrir temas con enfoque de género. En un país sobre todo tan violento como puede llegar a ser Ecuador o muchos países latinoamericanos o en general, donde existe mucha violencia machista, no existe ninguna formación y la tesis en la que yo trabajé era justamente de que universidades, al menos en el país, implementaban la comunicación con enfoque de género y ninguna lo hacía. Básicamente lo que se decía era que debía ser un ejercicio transversal que se veía en toda la carrera, pero en realidad eso no llega a suceder y entonces no es de asombrarnos que después las comunicaciones que veamos en medios o en campañas sea machista, porque no existe una formación desde la propia academia en cómo no hacerlo. Básicamente llega a ser como un doble ejercicio en quienes ejercemos periodismo feminista, el tener que también estar denunciando, el tener que estar diciendo que eso no debe ser así. Y claro, eso me generó mucha como curiosidad sobre el rol que tiene la comunicación desde la base, ¿no? El comunicar desde el lenguaje, desde lo importante que es. Y en verdad que los medios de comunicación a partir de campañas crean una realidad. Eso a mí como que me hizo un chip enorme, porque claro, si yo no presencio un hecho, entonces lo que yo me informo de ese hecho va a ser la realidad para mí. Entonces, si yo veo en cómo está redactada una noticia, luego les hablaré un poco más del caso de Karina del Pozo, que fue un femicidio que básicamente estuvo enfocado más que en la violencia machista, sino en las sustancias que rodearon la situación, pues entonces yo creo que las sustancias son el problema ese tipo de entorno es el problema. Entonces, eso condiciona mi realidad desde la forma en cómo se escribe un titular, ¿no? Y luego también como hablar de las herramientas internacionales que tenemos y entender que muchos de nuestros países ya se adjuntan a ciertos acuerdos internacionales para erradicar la violencia de género. Y por ejemplo, uno de esos fue la Plataforma de Acción en Beijing, que fue adoptada por la ONU en 1995, que dice específicamente que los medios de comunicación son estratégicos para erradicar la violencia de género. Entonces, partiendo de ese punto, decir cómo desde las bases se tiene que dar un enfoque específico, sabiendo el rol importante que tiene la comunicación. Y al mismo tiempo que si no se hace ese rol, lo que causa es un efecto contrario. Y lo que sucede muchas de las veces es la revictimización, ¿no? Entonces, no solo basta con la violencia que ya recibió la víctima, sea cual sea la violencia, sino que los medios de comunicación, al comunicar esta violencia y en la forma en que lo hacen, cuando no es una forma responsable, ética, con enfoque de género, lo que tienden es a revictimizar a la víctima y a la familia también, o a las personas cercanas. Entonces, ahí vemos como no solo en Ujú. primer lugar, tenemos el poder de generar este cambio, pero al no hacerlo, incrementamos la misma violencia y digamos que se vuelve un tipo de aliado con la violencia machista y patriarcal que existe. Entonces, creo que era súper importante entender este punto de que tiene que venir desde las bases, desde la academia, desde lo mínimo y seguir como exigiendo que eso se dé, porque no puede ser algo de unos pocos o Claro. pocas que nos interesemos del Claro. tema. Muchas gracias, Camila. Y lo dejas perfecto, tu intervención, porque pasamos a este segundo bloque, ¿no? Voy a cambiar de idioma. The second part, we will focus on language, framing, and ethical responsibility in information. When we look at how the media report on gender-based violence and substance use, what headlines, phrases, or frames do you find particularly harmful or misleading? What ethical responsibilities do communicators and journalists have in this context? And if you have some practical examples, feel free to share it too. Who wants to go first? Just feel free to jump in. Ashley, maybe? Yeah. Okay. I'd love to. Yes, Thank you. Thank you. So it definitely wasn't difficult to find harmful framings, phrases, and images that are typically used around these conversations. And so I could go on forever, but the few that really stood out as one example, and this is direct quoting, something that I read was that domestic violence or intimate partner violence pushes women into substance abuse. Now, the language substance abuse is what we would actually consider stigmatizing language.
And the reason for that being is substance abuse suggests blame. And when we use that language and conflate it with how violence impacts women, that language actually further perpetuates blame on women for turning to substance use as opposed to understanding the underpinnings of a very complex situation. So that's one. Another one that I seen a lot was that there's a conflation where it says that the research shows that substance use impacts a person's ability to control violent impulses, when in fact, that is a very easy way to spread misinformation, because what we know from the research is that substance use can decrease a person's individual inhibition, which could lead to violence. It could also lead to many other factors. But when we take away certain context between what the research communicates, we are falsely communicating about how substance use affects individuals, and we're reinforcing false information, but also blame and shame. And lastly, another one that I had seen was that it said in an article that it's imperative that we treat addiction to lower the rates of domestic violence and prevent future fatalities. So this is directly showcasing a causation as opposed to correlation. And when we approach addiction, which is a health condition, as a matter of a way to reduce fatalities through violence, it reinforces blame and shame on individuals who may not get well by a certain timeline, who are experiencing recurrences of their substance use and are often punished in service delivery models if they're not staying well. And it honestly would take away resources that are specific for gender-based violence to conflate addiction as, reducing addiction as being the solution to end violence. It's forgetting the structural factors and the social determinants of health that are also involved in this conversation. And when we understand or believe that addiction is what causes fatalities, can you imagine what that does in society and how we perceive individuals, how we think about them, how we speak about them, how we treat them? And this is why we're in the context that we're in today, where there is so much discrimination around this conversation. And lastly, I'll close with, I would encourage anyone to, do a quick Google search when we look at images. I want you to Google search physical health. I want you to Google search mental health, and then I want you to Google search substance use and take a look at just how different those images will look like. Substance use images are very dark, someone hunched over in an alleyway, substances depicted in such a harsh light. It really takes away the health aspect of this conversation and further reinforces that those stereotypes that we often see. Thank you very much, Ashley. ¿Alguien más le gustaría agregar? Veo muchas caras asintiendo, creo que estáis como, os están resonando muchas cosas. Por favor, sin que vamos a tener posibilidad todas de intervenir. Adelante, Ok. Camila. Dale, gracias. Sí, lo que les quería comentar un poquito es el caso de Karina del Pozo, que lo mencioné un poco antes, porque fue un caso histórico para el Ecuador. El femicidio sucedió en el 2013 y en ese momento no estaba tipificado el femicidio en el Ecuador, ¿no? Pero ¿qué sucedió con este femicidio en específico? Que además de la violencia evidentemente innata que había en el caso, lo que destacó como muchísimo fue cómo los medios de comunicación narraron el femicidio. Entonces, hizo un estudio basado en 6 medios de comunicación completamente diferentes, porque entiendo que cada país también tendrá pues sus medios más amarillistas que otros, pero este análisis como que vio desde los más amarillistas hasta los más tradicionales, desde medios privados, públicos y demás, y algo que coincidió es que el léxico que más se utilizó fue modelo, joven, asesinada, fiesta, amigos, licor, ron y farra, que vendría a ser como fiesta. Entonces, la mayoría de titulares o la forma en la que se narró fue alrededor de este lenguaje, y algo que se vio muchísimo, por ejemplo, es poner el rol de la profesión, que en este caso era modelaje, ¿no? No vemos, por ejemplo, en los femicidios que se diga como la dentista que fue asesinada o la doctora, pero en este caso era la modelo asesinada, y las imágenes que acompañaron este tipo de titulares eran fotografías de ella en bikini, fotografías de ella en la playa y demás que habían sacado de su Facebook personal y de otros espacios. Se generó muchos debates, que ahí fue en realidad donde hubo
destapó como que esta necesidad de tipificar el femicidio, porque el debate no era alrededor de la violencia en sí, sino si era justificada esa violencia, porque entonces se decía, es que estuvieron bebiendo en un departamento dos chicas con cinco chicos más. Se leía mucho el titular, es que estaban en un departamento de solteros, es que habían consumido marihuana, es que ella se encontraba muy borracha. Entonces ni siquiera una cuestión de ver la violencia como estructural, sino había un debate cuando no debería existir para empezar un debate en este tipo de situaciones. Y esto que generó, como lo hablaba anteriormente, pues impacta finalmente en cómo yo considero una realidad. Recuerdo que se polarizó mucho, por ejemplo, hubo un sector de mujeres y disidencias que dijeron, ¿por qué? Y lamento decir la palabra, pero claro, el femicida había dicho como, antes de asesinarla había dicho como, mira cómo yo mato a esta puta, ¿no? Y entonces como que se empezó a generar esa narrativa y hubieron varios movimientos sociales, feministas y demás que crearon la marcha de las putas, se llamaban, que era básicamente como para reivindicar la palabra y decir no es un justificativo de violencia ni de femicidio. Y hubo también medios de comunicación alternativos que cambiaron completamente la narrativa, pero habían otros espacios que luego dijeron, bueno, todo esto pasa en el espacio público, las mujeres deben de regresar a lo privado, ¿no? Deben de regresar a las casas, donde están a salvo, donde están sanas, no deben de consumir y demás. Todo este tipo que hubo alrededor, que duró varios meses, lo que culminó fue finalmente en tipificar el femicidio en el Código Orgánico, en la ley ecuatoriana. Y a partir de ahí lo mantenemos todavía en nuestra ley. Entonces, para empezar diciendo que no debería haber este tipo de debates y bueno, que finalmente fue un caso histórico para el país porque no debió haberse generado ese tipo de revictimización. Muchas gracias, Camila, y muy revelador, también el ejemplo. Vemos varias preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Creo que varias de las interrogantes que surgen en la audiencia los vamos a ir cubriendo, con las intervenciones a lo largo de los bloques. Me pregunto, Ana, Juan, María José, si queréis. Bueno, yo quería tirar Adelante. del hilo de la última parte, ¿no? De la intervención de Camila, que me ha parecido también súper interesante y con muchas cosas en común, con el tema del terror sexual, ¿no? Aquí, bueno, tenía justo, además lo estaba consultando ayer para preparármelo y lo he dejado aquí, este libro de Nerea Barjola que se llama Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Este fue un caso que hubo en el año 92, 93 en el Estado español y que marcó toda una manera de relatar la violencia a través de una pedagogía y un aleccionamiento y un disciplinamiento y control social de los cuerpos de las mujeres en ese momento. Es verdad que la situación ha cambiado, pero a mí me da la sensación, ¿no? También a través de los estudios que hemos hecho, que ese terror sexual o ese lenguaje que crea miedo, desmovilización social y bloqueo en las mujeres, ¿no? Que nos dicen mejor estabas en casa, cuando además sabemos que las violencias denunciadas, por lo menos en el Estado español, en un 80% de los casos son por parte de personas conocidas y en un 60% en un entorno cercano doméstico, ¿no? Pues como este relato del terror sexual se genera para controlarnos y mantenernos en el lugar que patriarcalmente nos corresponde, ¿no? Bueno, yo aparte de este tema quería hablaros de un trabajo que hemos hecho sobre, bueno, llevamos analizando las informaciones mediáticas en torno a las violencias sexuales bajo sumisión química, que también es un tema un concepto que también problematizamos. Me podría enrollar mucho, no lo voy a hacer, pero me voy a ir como con las claves que en el diagnóstico sobre informaciones mediáticas en torno a las violencias sexuales, el uso de drogas y la sumisión química que hicimos en 2023, pues qué conclusiones o qué tipo de rasgos problemáticos informativos detectamos, ¿vale? Detectamos como 4 bloques de errores. El primero tiene que ver con las lógicas de la violencia. El segundo, sobre las informaciones que se estaban transmitiendo sobre el uso de drogas. El tercero, sobre a dónde se estaba poniendo el foco y qué lugares quedaban en la oscuridad. A mí cuando hay un foco, a mí no me interesa tanto ese foco, sino me interesa que queda opacado por ese foco. Y por último, qué tipo de medidas preventivas se estaban proponiendo. ¿Vale? Cuando hablamos de la lógica de la violencia, vemos que la violencia sexual generalmente está tratada como un suceso, y lo digo así, suceso puntual o excepcional. Se perpetúa la lógica de la excepcionalidad de la violencia, desdibujando así o sacándola de la estructura social que la permite y que la promueve, y también se narra como un fenómeno espectacular. Se espectaculariza muchísimo la violencia
violencia se trata con mucho morbo, con mucho amarillismo y se la aleja así de la cotidianidad, ¿no? Y se evita así, ¿no? Mostrando las violencias más espectaculares, se está evitando que se haga un análisis político y feminista de la violencia, ¿no? Esta sociedad que se está escandalizando está permitiendo la existencia de muchas violencias sexuales, ¿no? Y violencias machistas cotidianas, ¿no? Por otro lado, también vemos que hay mucha confusión, que no es una confusión así como casual, entre sexo y violencia, ¿no? Hay mucho eufemismo, ¿no? Relaciones sexuales no consentidas, ¿no? Por ejemplo, el análisis de estos eufemismos es muy clave porque, de este lenguaje, porque lejos de ser inocente, está naturalizando la violencia, la está situando en la esfera de la sexualidad y no en la del poder. ¿No? En muchos casos la reduce a conflictos interpersonales, a malentendidos puntuales de comunicación y la extrae de nuevo de esta estructura, ¿no? Los agresores muchas veces están ausentes. Se violó. Una chica apareció violada, ¿no? Es como por arte de magia. De pronto el agresor no aparece. Y cuando aparece, aparece monstruizado. Es decir, a través muchas veces de rasgos clasistas, racistas, ¿no? Aquí, pues en el Estado español hay un discurso, ¿no? Blanco, europeo, occidental, ¿no? Que ubica a los agresores, ¿no? Muchas veces en contextos no occidentales, ¿no? En concreto, yo creo que hay como mucha fuerza, ¿no? De la islamofobia y de contextos latinoamericanos también, ¿no? Entonces, hay muchas veces ese monstruo que viene de fuera a meternos droga en la bebida, ¿no? Este discurso se genera un montón para no Ujú. problematizar que los agresores generalmente son personas conocidas, ¿no? También, Giselle, querías... Sí, Sí, por ir cerrando, Ana, si vale. te parece. Vale, bueno, también, bueno, decir que también muchas veces cuando tienen poder, ¿no? Futbolistas famosos que agreden, de pronto hay una victimización de los agresores, ¿no? Y bueno, y en el tema de las drogas, pues ahí sabemos que en la sumisión química a la droga más presente es el alcohol, está estudiado en un montón de informes toxicológicos y estamos todo el tiempo con el GHB, con la burundanga, confundiendo el modus operandi, ¿no? Que generalmente es oportunista, ¿no? Del aprovechamiento de la incapacidad de expresar consentimiento, lo estamos confundiendo con, a veces con las sustancias, ¿no? Había una noticia que decía ¿qué es la sumisión química conocida como la droga de las violaciones? ¿No? Aquí hay una desinformación absoluta. Se habla de drogas de la violación, no existe la droga de la violación, existen los agresores, ¿no? Y bueno, y vemos informaciones plagadas de mitos y estrategias preventivas que, como decía, están perpetuando, ¿no? El tapavasos, el tapa tu copa, ¿no? Esta idea del terror sexual de va a venir un monstruo en un callejón oscuro a violentarte o a violarte o a agredirte y además tú eres la responsable de tomar las medidas para que eso no pase. Por lo cual contribuimos a esta culpabilización, ¿no? Que decía Ashley y Camila también de las mujeres cuando usan drogas y reciben violencia. Muchas gracias, Ana. Sé que es muy difícil además como dar pinceladas de este tema porque es súper complejo. Insisto en que vamos a tener muchas más conversaciones y vamos a poder profundizar, pero ha sido como muy importante, me parece que hayáis podido como poner en el centro la desigualdad de poder y muchas intersecciones que están operando y que el problema no son las drogas, como decíamos. Si os parece, por los tiempos, voy a introducir la siguiente pregunta para que podáis, Juan y María José, si queréis enlazar con la anterior y esta y vamos cerrando este último bloque también, ¿no? Que, bueno, un key challenge, ¿no? Que nos enfrentamos es encontrar el equilibrio entre la claridad y la profundidad, cómo comunicar realidades complejas sin perder la esencia, ¿no? Pero ser accesibles pero no perder engaging, ¿no? Todos estos tipos de equilibrios, Juan, que nosotros también lo habíamos comentado anteriormente, es decir, ¿cómo creéis que podemos desmantelar narrativas que culpan o hipersimplifican, ¿no? Las drogas con la violencia y este tipo de relación? ¿Cómo creéis que podríamos encontrar mejores maneras de explicarlo mejor, ¿no? De tell it right. Invito a Juan y María José por los tiempos para que podáis balancear. Bien. Continúo quizás, entonces, bueno, sí, es difícil, digamos, dejar la otra pregunta junto con esta, No, pero me sí, os parece invito como sí. a, si queréis fusionar las respuestas, Venía ¿eh? como con varias reflexiones, porque, bueno, digamos, en realidad estoy pensando que en 2013, digamos, yo no sabía, digamos, que era a partir de ese caso que empezó, supe que empezó lo que fue la marcha de las putas en Latinoamérica, y nosotras en Uruguay organizamos desde organizaciones feministas esa marcha, en realidad que tenía que ver bastante contra
tenía dos puntas, una contra la violencia sexual en general y otra, digamos, el acoso sexual callejero. Y creo que hay algo que quizás de lo que venían planteando que es importante, que hoy en nuestros países los lugares más peligrosos para las mujeres siguen siendo los hogares y siguen siendo las relaciones de poder que se establecen con personas que no son monstruos, y eso es importante repetirlo, sino, bueno, en algunos casos se les llama hijos sanos del patriarcado, pero quizás suena muy difícil entenderlo. Lo que tenemos que pensar es que las conductas machistas las aprendemos todas las personas, las reproducimos también todas las personas, tenemos que, creo que, reconocer eso, pero sí colocar que la violencia basada en género afecta profundamente la vida, la salud, la integridad de las mujeres y que en realidad las agresiones sí provienen en su mayoría, incluso a las agresiones a varones, a disidencias y a mujeres por parte de otros varones. Entonces, muchas veces son varones que son bien reconocidos, son también de buenas familias, buenos apellidos, y bueno, y por eso cuesta, digamos, también entender el fenómeno de la violencia. Creo que hay cosas que tenemos que sin duda seguirlas repitiendo, pero también hay otras que hay que ver cómo encontrar también, cómo encontrarnos con esas personas que piensan diferente. Por ejemplo, digamos, hoy hay una avalancha en nuestra región en relación em, a desprestigiar el tema de las leyes de violencia basada en género, porque dicen que hay denuncias falsas. Por ejemplo, en nuestro país ha habido una movida, digamos, política de varones, incluso a veces de distintos partidos, incluso desde partidos más de derecha, así como también de izquierda, pueden venir algunas de estas, algunos de estos valores que, bueno, que realmente, digamos, no podemos dejar pasar. Y bueno, digamos, por ejemplo, en nuestro país, ONU Mujeres, CLAE, que es también una universidad, han logrado empezar a desmantelar con cifras y mostrar que esto de las denuncias falsas en realidad no es un fenómeno tan grande, que no puede, digamos, condicionar las herramientas que existen hoy para la defensa y el ejercicio de derechos de las mujeres en relación a tener más garantías en el acceso a la justicia, cuando en realidad ya de por sí hay desigualdades muy estructurales para lo que es ese acceso, incluso con estas leyes que están vigentes en muchos países. Entonces, también colocar, bueno, ¿qué pasa, digamos, con el lenguaje y con la comunicación? Aquí tenía como algunos ejemplos, digamos, para poder nombrar, bueno, una escena de celos terminó en una tragedia. Bueno, esto romantiza algo que tiene una intencionalidad, niega la intencionalidad de un asesinato o de un intento de femicidio, o cuando hablamos de relaciones tóxicas, bueno, cuidado, digamos, con esto porque la palabra tóxica hoy está siendo muy comúnmente usada y sin embargo, en realidad, muchas veces quizás no nos deja ver las relaciones de poder y de jerarquía que existen para que se produzca esa violencia y no hay lugares de igualdad por el cual se produce. Entonces, lo otro es que también muchas veces quienes trabajamos en esos temas convivimos también con mucha impotencia sobre cómo comunicar, poder hablar, digamos, sobre lo que nos pasa también. Porque bueno, cuando una víctima, esto, digamos, de buenas y malas víctimas, ¿no? En el caso que planteaba Camila, tenemos una buena víctima, digamos, una no buena víctima, digamos, en realidad. ¿Por qué? Pero yo me acuerdo de un caso en Uruguay de un asesinato de una médica que justo ella nombró y cómo nos cuesta pensar que haya alguien que quiera asesinar y que asesine, digamos, a alguien que, bueno, que entra en este formato, digamos, de una víctima que no nos esperamos, ¿no? De una mujer profesional, donde nos muestra que en realidad la violencia basada en género afecta de formas distintas todos los contextos. Ujú. Y un poco para dar algunas claves también de, bueno, de las responsabilidades éticas y de cómo hacer por acá una campaña
que se ha llamado Titulares sin sesgos de ONU Mujeres. Me parece importante porque, bueno, nombrarla para que podamos recomendar a las personas, ir a buscar también otras formas. Bueno, por ejemplo, y entonces da ejemplos de titulares, ¿no? Tras discusión con su pareja, mujer muere en plenas fiestas. En realidad, digamos, estamos hablando de una gente pasiva, muere, y en realidad tenemos que hablar de otro femicidio perpetuado por su pareja, varón, en la noche del 24 de diciembre, por ejemplo. Sería muy distinto, ¿no? Y cómo los medios podemos y pueden, y todas las personas tenemos un rol clave en reescribir también otras formas de comunicación y reescribir también las historias, ¿no? Porque bueno, de esto hay mucho, digamos, Interesante esta en la idea. poesía. Y lo otro es también, pienso en el Por rol de ir los acabando, varones. María, Sí, por ya poder dar le doy paso a la Juan. palabra y quizás esto ayuda también a Juan, pero bueno, el rol de los varones en esto. También hay varones que hoy están levantando la voz en Uruguay. Hace unos días fue casi que diría que la primera manifestación de 3 grupos de varones organizados contra la violencia machista que se manifestaron en contra de determinados hechos que sucedieron en nuestro país y cómo es necesario también de los varones poder llegar a otros varones también con otros discursos, no ponernos la responsabilidad muchas veces en las mujeres de tener que estar educando continuamente, ¿no? Y en ese sentido sí poder plantear que hay varones deportistas, por ejemplo, que han podido decir, bueno, cuando le dicen, bueno, llegaste al galardón máximo o tenés la mayoría de copas, y hay algunos deportistas, creo que tenistas, pero no me animo ahora a decir nombres, han dicho, por ejemplo, bueno, en realidad el mayor galardón lo tiene Serena Williams porque tiene muchas Claro, más copas que yo. Entonces, esto también nos muestra cómo desde los medios tenemos que reflexionar en las preguntas que hacemos, ¿no? totalmente. Y cómo Sí. quienes responden también tenemos un rol activo en Ujú. mover un poquito ahí esa aguja. Así que Muy bueno, bien. dejo el paso a Muchas Juan. gracias, María Gracias. José. Juan, adelante, por favor. I really like the idea of and other colleagues have already mentioned it about like not exceptionalizing these forms of violence, but rather understanding how they're framed in incredibly ingrained systems of oppression that exist and are reproduced constantly, not just by sort of these other monsters, but by all of us, and that invites all of us to assume the responsibility of changing the way we communicate about gender-based violence and substance use. I think if I go to sort of specifics in terms of how we tell stories, what are the policy and societal failures that are causing harm, rather than considering these very specific circumstances almost always in a voyeuristic perspective, rather than sort of over focusing on the details, which are sometimes presented in a particularly gruesome way, which then turns further into dehumanization. What are the conditions that enabled this violence, which are not about drugs, but about broader societal structures, a culture of rape that is so banalized and so prevalent in our societies. And I like how Maria Jose was talking about like the responsibility of men as the people who are more likely to cause harm, that kind of harm, having a responsibility to interrupt that culture of rape and stop punching down when using supposedly humor in that way. Like we all have a responsibility to interrupt and to interrogate the ways we frame and understand these issues. Another way is to platform survivors' voices. Like very often, sort of experiences of violence are presented without, especially when drugs are involved, without the participation of survivors of violence who may have insights into experiences. It's almost like there's a deliberate obscuring of the people who actually have experienced and survived these forms of violence in benefit of spectacle, and also like ending victim blaming that so many of our colleagues have discussed. Like, what
what failed societally that enabled this violence, something that I insist on. Using stories to help making nuance accessible. Yes, statistics are important, but having testimonies of people who have experience and not only sort of to discuss the circumstances, but also the broader circumstances that led them to a situation where, for example, they're exposed to the violence of a partner in relation to drug use, if they're involved in the drug trade, for example. Also something to discuss. Why are people involved in economies of survival? Very often it has to do with patriarchy and the way it pushes women and gender diverse people into economically marginalized situations where they rely on economies of survival. And yeah, something that Anna was mentioning also about connecting patriarchal violence to other forms of violence, like racism, like economic exploitation, like yeah, racial discrimination, so that we start understanding that these are not isolated cases, exceptional cases, but systems of oppression that are interlocking with other ones. And we sort of cannot sort of focus on one without considering the others. And I'll leave it there. Thank you very much, Juan. I think it's very important to explain this complexity in order to understand why we are saying that drugs are not the main problem here. Is I think inequality. And there's a few questions in the chat box too, like they need like more practical examples. We will dive a little bit into that in the next 5 minutes. So be patient. But I would like to know if anyone else wanted to jump in this and add something to these questions before we go into the last part, the main takeaways, suggestions, or recommendations. Maybe Ashley, Anna, or Camila, would you like to add? Ashley, go ahead, please. Thank you. Yeah, so when I think about how can we start to dismantle the narratives without, oversimplifying the reality, I think firstly, we need to be able to see and understand substance use through a health lens. And so what I mean by that is when we think about substance use, even in the Canadian context, most of our population is using substances. So we can all begin to ask ourselves, have I used violence this year? Have I used violence this past month? And so reminding ourselves that substance use is not a causation of violence, similar to substance use does not mean illness or addiction. And so when I see headlines of language of substance abuse, thinking about how can we start to talk about substance use more accurately and more person-focused, and looking at these topics as structural ones rather than individual factors. And so I would encourage folks when they're thinking about how to communicate ethically to really begin to ask yourselves, how have you communicated ethically on substance use and gender-based violence? And what are some ways that you have? And start to challenge your own thoughts. Do you believe that substance use means abuse of substances? Do you refer to people as addicts or alcoholics? Are you contributing to the perpetuation of these narratives? And how can you start to challenge that within your own writing? Thank you very much, Ashley. Como para, sí, simplemente saber o sea, como investigar un poco de los acuerdos que tienen firmado cada uno de nuestros países, porque creo que finalmente estos acuerdos terminan siendo una herramienta muy importante para lo que es la acción popular y ciudadana. Entonces, por ejemplo, sé que en el caso de Europa tienen firmado el Convenio de Estambul, que es desde el 2011, adoptado en el 2011, y que ya exige como una lista de cosas que finalmente no se terminan cumpliendo. Entonces, también como exigirles a los gobiernos que tienen esta responsabilidad de buscar información ética, responsable, que hagan, o sea, que hayan proyectos, que hayan un montón de conversatorios y demás, que no suceden porque luego terminan siendo como acuerdos que para la firma o para la foto quedan bien, pero que finalmente sí terminan siendo como herramientas que las podemos exigir como ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, Camila. Qué interesante. Ana, no sé si quieres agregar alguna última cosa a este último bloque antes de pasar ya como a los grandes Bueno, titulares que nos queremos llevar. Sí.
Bueno, así como algunas buenas prácticas, ¿no? También de nosotras, de algunas noticias que hemos ido encontrando, algunas campañas, ¿no? Una buena práctica, por supuesto, señalar la causa, ¿no? Y el contexto en el que se produce la violencia, ¿no? Señalar al machismo como explicación, no ocupar la violencia, no ubicarla como un suceso, no amplificar casos concretos, ¿no? No contribuir, porque a veces eso, amplificamos casos espectaculares, ¿no? Como decía, y visibilizamos otros casos como más cotidianos, ¿no? Visibilizar también los procesos de recuperación, ¿no? Muchas veces también necesitamos ver, ¿no? Cuando hablábamos también, María José, que hablaba de la división entre buenas y malas víctimas, parece muchas veces que las buenas víctimas son como las que están absolutamente desagenciadas, que no tienen nada que hacer con eso, ¿no? Como muchas veces necesitamos mostrarlas para creérnoslas como mujeres que no tienen estrategias para enfrentar las violencias, ¿no? Cuando tienen un montón de estrategias bueno, nosotras en nuestro trabajo lo vemos cotidianamente, ¿no? Evitar también el uso de adjetivo dramático, ¿no? Si no son en primera persona, en plan, está angustiada, está devastada, ¿no? Por lo cual, otra buena práctica es aquella que no revictimiza a las agredidas, ¿no? No abusa de las palabras víctima, presunta, supuesta, que no da detalles concretos, morbosos, que no focalizan datos contextuales, ¿no? Si iba sola, si cómo iba vestida, si había consumido, si era de noche, ¿no? Sí. No resaltar tampoco su conducta. Muchas veces hablamos pues, eso, de si ha puesto resistencia o no ha puesto resistencia, si había quedado antes o no había quedado antes. Continuamente esta tendencia a culpabilizar, ¿no? Y otra cosa que se hace un montón, por lo menos en nuestro contexto, es dar espacio a las opiniones de los agresores o familiares o personas cercanas, ¿no? Vemos muchas veces, por ejemplo, en el caso de la violación múltiple de Pamplona, cómo se le dio muchísimo espacio a todo el barrio de los violadores condenados, ¿no? Para decir que eran buenos chicos, que la otra mentía, que ella también quería. Jo, estas opiniones personales y absolutamente sesgadas no tienen espacio en una comunicación ética, ¿no? En la comunicación ética eso pone también el foco en los agresores, ¿no? En quién comete la violencia y analiza qué está pasando ahí con la masculinidad y con la desigualdad para que estas violencias puedan perpetuarse. Muchísimas gracias, qué interesante todo. Desde luego que tenemos que volver a construir este espacio con más tiempo y poder profundizar porque se nos quedan como muchas cosas, ¿no? Flotando, creo que dos ideas muy importantes que quedan resaltadas hoy es que las sustancias no culpan el ejercicio de la violencia y el hecho de ser consumidora no nos hace merecedoras de violencia en ningún caso, ¿no? Son como estos dos grandes titulares a los cuales invitamos a la audiencia a reflexionar en cómo comunicamos, no solo en los medios de comunicación, sino cómo son diseñadas las políticas de drogas, los servicios de intervención y las investigaciones, que aquí también tendríamos que hacer otro seminario, ¿no? Sobre investigación ética en drogas. Vale, para ir cerrando, now we start to wrapping up our conversation, and I would like to invite each of you to share very briefly. We have 1 minute, 1 minute and a half per each. Your main takeaway. If you have some recommendations, some suggestions that you would like to share with our audience to foster a more ethical, empathetic, and transformative approach to communication. I know it's a very difficult exercise, but some main takeaways. Would you like to go first? Maybe Ashley, Maria Jose, I don't know. Okay. Happy to. Thank you. Yeah, so some recommendations that I would suggest would be for communicators, no matter what type of communication role you may have, I would strongly encourage communicators to develop partnerships and collaborations with organizations that are comprised of people with expertise and have lived and living experience around these messages. There's many different ways that collaboration can help better inform communication and also better build up skills, knowledge, and understanding around these topics that are lifelong skills that are needed when we're communicating about such complexities. I would also suggest training. So as one concrete example, CAPSA offers a Stigma Ends With Me training. That's actually one of our campaigns that was developed into a formal training. And what's unique about these trainings is that they're delivered by professionals who have backgrounds as clinicians, policy analysts, educators, researchers, communicators,
who also have lived and living experience with substance use health. And so by using that dual perspective and providing this information and education, our statistics have shown that 98% of people find the information to be useful in understanding the impacts of stigma, being able to have better confidence in using what's called person first language, so talking about people before substances and behaviors, and also people actually, when we follow up with them 3 to 6 months down the road and ask them, have they used these skills? They do. They use the skills, and not only that, they also inform program and policy design. They've used the language that we've taught them. And so education is such an important way that we can start to dismantle our own beliefs and challenge them in our writing. Beautiful. Thank you, Ashley. María José, un minutito para alguna idea principal que no se nos quede en el tintero. María José, Bien, ¿sí? bien, no había entendido. Vale. Bueno, sí, a ver, dos cosas me gustaría colocar ahora para el final, que tienen que ver un poco con una práctica y cómo una también elige, digamos, posicionarse, digamos, también de esta forma. Em, Hoy, actualmente, desde MCN Consultoría, yo trabajo, digamos, brindando talleres, instancias de formación con empresas, organizaciones, y en todos esos espacios siempre generamos acuerdos para generar confianza y para que salgan también las voces que piensan distinto. Y eso para mí es importante poder plantearlo desde el comienzo y mostrar que los temas que vamos a hablar nos movilizan, mostrar que también podemos tener distintas opiniones, que incluso cuando trabajan en grupos pueden poner opiniones distintas para ver, digamos, si no necesariamente tenga que haber un consenso. Entonces, eso también es parte como de un camino y de una elección, pero tiene que ver con un poco de historia, porque yo vengo, digamos, de trabajar en lo que es, de trabajar y de ser activista feminista en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en mi país y en la región. Y en ese sentido, desde hoy tengo 42, pero desde los 20 y poco, tuve la posibilidad de conversar con un montón de personas que no estaban de acuerdo con la decisión de abortar, con interrumpir un embarazo, que no estaban de acuerdo con un montón de prácticas que hoy quizás en mi país están bastante más legitimadas, pero no dejan de estar cuestionadas y siendo culpabilizantes. Hoy tenemos Ujú. mujeres presas en muchos países también en este sentido por cuestiones que quizás algunas personas no entendemos como delitos. Em, y más allá de eso, para mí lo que era importante en esos encuentros era no brindar la respuesta, sino que en realidad generar más preguntas y cuando alguien planteaba, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me gustaría, no sé, interrumpir un embarazo, y yo le decía, bueno, en realidad es importante que vos puedas contar esto, ¿no? Y ver qué piensan otras personas y qué podíamos hacer no para enjuiciar a quien plantea eso, sino para generar un diálogo de que esa persona sí pueda estar cuando otra persona decide, por ejemplo, o está en la necesidad, o plantea que quiere o interrumpir un embarazo, o está en una situación de violencia, y quizás para mí no es así, ¿no? Y muchas Mm, veces están las ideas de unir las parejas, de que continúe la familia, todo esto no nos ayuda claro. realmente a desmantelar situaciones. Entonces, lo que buscamos y lo que para mí es importante María, es perdona hablar, por sí, interrumpirte, pero nos quedamos sin reducimos, tiempo. sí, sí, Después, si puedes es ir así. puntualizar en el derecho a la información, en que podemos tener opiniones distintas y aún así tenemos que Seguir considerar que la otra conversando. persona tiene derecho a información de calidad, a acceder a los servicios de violencia basada en género, servicios de salud, ¿no? Para poder acceder a ejercer sus derechos. Entonces, yo Ujú. puedo tener opiniones distintas y aún así puedo ser un agente de cambio para que esa persona llegue y tome sus propias decisiones. Por eso creo Qué que eso es interesante. clave siempre tenerlo presente en un momento en que estamos Ujú. de cultura de grietas, de algoritmos que muchas veces recompensan el odio. Tenemos que poder responder, usar esos chats, Gracias, María esos José. comentarios Gracias. Muy desde un lugar sin interesante. sarcasmos. Así que, bueno, Gracias. digamos, elijo tender puentes. Muchas gracias. Gracias. Juan, Eane y Camila, Am, por favor, extenderos también lo que necesitéis y tomamos unos minutos más.
I think what I would highlight is the need to also underscore that there are good practices and a lot of projects are already ongoing that are actually really useful and really positive. And I think what's missing very often in these conversations are solutions that are transformative and hopeful, that give people ideas about what they can also do in order to do that. So good education and sex consent and relationships, well-being staff that it's not carceral and it's in nightlife and can respond to situations of violence, peer support crisis response that don't rely on police, who very often will be perpetuators of the very violence we're trying to address, bystander training so that people can feel empowered to intervene if something occurs that is untoward or unfair or unjust. And of course, like advocating for ending laws that end up criminalizing and re-traumatizing the people who are experiencing this harm. So laws against drug use, laws that criminalize sex work, etc. Those are some ideas that come to mind. Thank you very much, Juan. That's so interesting. Camila, Ana. Y yo era muy corto porque, bueno, también considero que la educación es la base primordial también como de todo lo que estamos conversando, pero también siento que es importante analizar como el contexto político internacional actual que tenemos, como gobiernos como Milei, como Donald Trump, que han hecho toda una persecución de simplemente del hecho de decir género, feminismo, homosexualidad, que lo están quitando de espacios académicos, que lo están quitando de espacios educativos y también en este punto decir como no tener miedo de seguir apropiándonos de estas palabras, ¿no? De seguir diciendo como sí hacemos periodismo feminista, hacemos periodismo en comunicación con enfoque de género, que no podemos retroceder ante estas limitaciones. Estamos en un momento de defensa, quizás en años atrás era como de ganancia de derechos, ahora es más como de defensa de derechos. Y algo que una vez escuché y me hizo mucho clic es que se nos persigue mucho a quienes hacemos periodismo feminista porque se considera que es un eje activista y que por ende ya rompe con la neutralidad que tiene el periodismo y la comunicación, pero por ejemplo no pasa lo mismo con quienes cubren temas ambientales, ¿no? Entonces quienes cubren temas ambientales no se les está diciendo que son activistas ambientales. Entonces, como también siento que es un entramado del patriarcado mismo de querer como deslegitimar todo el trabajo que hay detrás y que frente a ello hay que seguir nombrándolo y hay que seguir diciéndolo y seguir como cuestionando la neutralidad de un periodismo que nace de una base patriarcal también. Muchas gracias, Camila. Qué interesante esta idea, ¿no? La idea de neutralidad desde una hegemonía blanca, europea, eurocéntrica, etcétera, que diseña las políticas, diseña los servicios, comunica. Desde luego tenemos que volver a crear otro espacio de esto para atajar muchas cosas. Y por último, Ana, por favor, te invito a... Ojo, pues yo veo mucho en la línea de Camila, pero bueno, me repetiré algo, pero así reforzamos ideas, ¿no? Para cerrar, el discurso es un instrumento que reproduce y al mismo tiempo crea violencia sexual, pero también puede ser un punto de partida para la transformación en clave feminista, ¿no? Entonces, como mi recomendación máxima sería que todos los agentes y todas las agentes que tenemos responsabilidad en informar, en crear relatos audiovisuales, campañas, etcétera, en torno a las violencias y las drogas, escuchemos al movimiento feminista. Escuchemos a las expertas en género y drogas, no relegando, justo como decía Camila, la epistemología feminista a la opinología. Es un campo de saber riguroso, empírico, de calidad, que tiene mucho que decirnos en torno a las violencias, que tiene mucho que enseñarnos sobre cómo desplazar el foco, ese foco que se ha puesto siempre tradicionalmente en la juventud, por ejemplo, desde una mirada adultista, ¿no? Con sesgos capacitistas, con sesgos, por supuesto, patriarcales, con sesgos clasistas, ¿no? Ese foco que se ha puesto en la sustancia, ¿no? Criminalizándola y sometiéndola al oscurantismo, ¿no? Y perpetuando el estigma entre las personas que consumen, ese foco que se ha puesto tradicionalmente en el comportamiento de las mujeres, ¿no? En lo que hacemos o dejamos de hacer para evitar sufrir violencias, ¿no? Y que nos ha dividido entre buenas y malas mujeres y ponerlo donde toca, que es en el patriarcado y en un sistema de organización social profundamente injusto que perpetúa, reproduce y afianza continuamente la violencia hacia nosotras. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Realmente ha sido un panel súper rico, muy inspirador. Nos quedamos con un montón de preguntas pendientes, pero estoy segura que vamos a tener un montón de oportunidades de volver sobre, ¿no? estos diferentes temas que se han ido abriendo. Por cerrar aquí, agradecer de nuevo vuestra generosidad
en compartir los conocimientos y sobre todo vuestro tiempo, porque el tiempo es muy valioso y sé que invertís mucho tiempo en la preparación de los seminarios, en estar aquí, así que de verdad, muchas gracias también a las personas asistentes. Deciros que la campaña de Día Nova Internacional este 25 de noviembre se va a centrar en generar una infografía de cómo comunicar éticamente, algunos consejos sobre el binomio, la intersección de violencia de género y drogas para poder contribuir. Y el próximo 24 de noviembre tenemos otro seminario de qué implicaciones tiene en la intervención de los tratamientos el no problematizar correctamente esta intersección. Así que también os invitamos a seguir conectados. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todas y espero que tengan un fantástico día. Gracias Gracias. a ti, Gracias. Gisela, a vosotras, todas. Gracias. Saludos.